y vamos a iniciar en el día de hoy nuestro taller sobre la prueba en el proceso laboral, las implicaciones que ésta tiene, la importancia de la misma y cómo nosotros la presentamos ante el juez de lo laboral. El contenido que nosotros trabajaremos en este día es el siguiente. Primer concepto de pruebas. Segundo, esos principios por los cuales se sustenta la prueba. Tercero, la base legal, la prueba escrita, los testigos, la inspección del lugar, el informe pericial, la confesión y el juramento. Son los 9 puntos que vamos a trabajar en esta tarde noche. ¿Cuál va a ser la temática? Iremos desarrollando todo el contenido y al final entonces tendremos la sección de preguntas y respuestas. Nuestra directora, Lucía Florentino, nos informó que a las 7:15 tendremos un receso para algún refrigerio que ustedes tengan en sus casas y para escuchar las informaciones del lugar con relación a cómo marcha nuestra escuela. Bien, el primer punto que vamos a trabajar es el concepto de pruebas. Muchos de nosotros en el proceso laboral tenemos la prueba como el elemento sine qua non para, para la sustanciación del proceso, es decir, del expediente que tenemos en curso. Y entendemos que la presentación de las pruebas es el marco de mayor importancia dentro del expediente. Así lo pensamos en sentido general, tanto en la materia civil como en la materia penal, como en la materia inmobiliaria, es decir, en todos los conceptos del derecho en sentido general. Sin embargo, la prueba en el elemento laboral no es el requisito sine qua non. Y paso a explicar. No es que la prueba no tenga importancia, sí tiene una importancia capital. Sin embargo, no está tan supeditada como en la materia civil, que es el elemento principal en la sustanciación de un expediente. Por el contrario, en la materia laboral, las pruebas juegan un papel secundario, ya que la misma está a la discrecionalidad del juez. Es decir, el juez es quien le dará la jerarquización que ésta en sentido general pudiera tener. Y algunos autores definen las pruebas de diferentes maneras. Por ejemplo, Henry Capitán, en su diccionario jurídico, define la prueba como la demostración de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico de las formas que son admitidas por la ley. Es decir, que la prueba, primero, debe de ser material y segundo, que debe descansar sobre un acto jurídico, es decir, un accional, y que ésta, para su desarrollo, tiene que ser admitida por la ley. Eric Hernández, él es magistrado de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, la define en su libro de Derecho Procesal del Trabajo como los diversos medios por los cuales llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad. Eric se va más profundo que Henry Capitán y entiende que el sostenimiento de la prueba se fundamenta en la inteligencia, es decir, en la pericia que tenga el juez para descubrir la verdad, para llegar a ella. Así es que el magistrado Eric Hernández define este concepto. Y el doctor Lupo Hernández Rueda, un jus laboralista fallecido en el 2018, uno de los propulsores que dictó nuestro Código de Trabajo actual junto con el ex vicepresidente y el ex secretario de Trabajo, como anteriormente se le llamaba,
Rafael Alburquerque y el expresidente del Tribunal Constitucional nuestro, Milton Rey Guevara, fueron de los tres redactores del Código de Trabajo del 1992, que hoy en día tenemos vigente, la define como los procedimientos por medio de los cuales se realiza en justicia el establecimiento del derecho leccionado. Ahí tenemos tres conjuntos básicos de definición de pruebas. Ya usted escogería cuál de esos tres principios básicos se pueden tomar como una definición clara y precisa de lo que son las pruebas en sentido laboral. Haciendo un resumen, un consolidado de estos tres elementos, podemos decir, primero, que la prueba debe de sustentarse en un hecho material o en un acto jurídico, herim capitán, y que ese medio o ese acto jurídico debe de estar circunscrito a los medios señalados por la ley para el descubrimiento de la verdad. Eric Hernández, y que el descubrimiento de esa verdad debe realizarse en justicia mediante el establecimiento de un derecho leccionado. Lupo Hernández Rueda. Es decir, hemos hecho un híbrido de esos tres grandes juristas con relación a lo que es la prueba y cómo ésta puede influir en el derecho laboral. Aquí tenemos cuáles son esos principios rectores de los cuales hablábamos hace un momento. Por ejemplo, en el derecho laboral, primero, el principio rector básico es el papel activo que tiene el juez en materia laboral. Segundo, la libertad de prueba, es decir, que la prueba usted puede presentarla en todo estado de causa. Es decir, usted no tiene una limitación para presentar la prueba. Y la ausencia de jerarquización, es decir, que una prueba, como sucede en las demás materias, una prueba no puede estar por encima de otra, sino que ambas tienen el mismo valor probatorio. ¿Qué significa eso? Que en materia laboral, tanto la prueba de la existencia del despido como la prueba testimonial tienen el mismo nivel de jerarquía. Es decir, que una no está por encima de la otra. Y en cuanto a la libertad de esas pruebas, es que usted puede presentarla en cualquier estado de causa y no existe ningún tipo de dificultad siempre y cuando usted la someta dentro del rigor que establece nuestra legislación laboral existente. Y en cuanto al papel activo que tiene el juez, es decir, que el juez en materia laboral va a escudriñar las pruebas, va a hacer un consolidado de ella, la va a estudiar, la va a analizar para poder determinar si una prueba es más valedera que otra o si esa prueba lo conduce a él más a la verdad que a cualquier otra. Por eso entonces que se llama los principios rectores de la prueba, es decir, el papel activo que tenga el juez, la libertad de pruebas y la ausencia de jerarquía. Esos son los tres elementos que como abogados que ustedes son y que están en el ejercicio del derecho laboral deben de tener en cuenta. Primero, que el juez en materia laboral es un juez activo, es decir, no es un juez pasivo. Segundo, usted tiene libertad de presentación de las pruebas. Y tercero, que no existe una jerarquía entre una y la otra. Vamos a explicar qué significa el poder soberano de apreciación, que no es más que aquel que está establecido en la parte infin, es decir, en la parte final del artículo 542 del Código de Trabajo. Y este poder se establece en el principio de soberanía de apreciación que tiene el juez. Es decir, el juez es soberano para valorar, para valorar y excluir una prueba u otra. Y que ese poder eh,
lo somete al juez a tener una vinculación entre el proceso que tiene en sus manos y las pruebas que le son sometidas. Esta íntima convicción está fundamentada en que el juez, más que la prueba, lo que debe de buscar es la realidad de los hechos. Es decir, ¿qué importancia tuvo ese hecho laboral frente a la prueba que se le está presentando? Ya que este poder de apreciación permite al juez desestimar o no la declaración que pueda presentar un testigo o acoger aquella declaración que a él le parece que tiene más sentido, que tiene más peso, sin importar la existencia de la prueba. Por eso es que radica la importancia de la apreciación de la prueba que tiene el juez en materia laboral. Asimismo, el artículo 541 es el que nos señala a nosotros de cómo podemos instrumentar la existencia de ese hecho o ese derecho contestado. Esto sucede en todas las materias, tanto en la civil como en la penal, como en materia inmobiliaria, etcétera. Que lo que buscamos es la sustanciación de los medios cuando se produce un conflicto jurídico para establecer ese modo de prueba. Recuerden, tanto el 542 como el 541 del Código de Trabajo son los que regulan el procedimiento a seguir para la presentación de las pruebas en la materia laboral, que más adelante les voy a explicar a ustedes cómo nosotros podemos presentar medios de prueba en materia laboral conforme a lo que establece el artículo 541 y 542 del Código de Trabajo, que son los puntos que nosotros debemos de tomar en consideración al momento de nosotros hacer una presentación de la prueba. Aquí vemos cuáles son esos modos de prueba, es decir, la forma en cómo nosotros presentamos las pruebas. En primer lugar, tenemos las actas auténticas o las privadas. ¿Qué serían las actas auténticas? Bueno, las actas auténticas son aquellas actas, primero, que emite el tribunal, no importa en cuál nosotros nos estamos basando. Segundo, aquellas que son redactadas por los notarios, que ustedes saben que al tener fe pública, esas actas también nosotros podemos introducirlas. Las actas que emiten los organismos o ministerios del Estado, que para eso más adelante le voy a explicar que también hay consideraciones que deben de seguir para que esas actas que emite alguna institución del Estado pueda tener validez en la materia laboral. Aquí también tenemos las actas y registros de las autoridades administrativas del trabajo, es decir, los informes de inspección, la las planillas de personal fijo, las certificaciones, etcétera. Es decir, todas aquellas documentaciones que son emitidas por la autoridad de trabajo. No importa si es la autoridad local o la autoridad ubicada en el Ministerio de Trabajo. También tenemos los libros, libretas, registros y otros papeles que las leyes y los reglamentos permiten para la presentación en el tribunal y que esto están en manos de los empleadores o de los trabajadores. Es decir, aquí, ¿qué hablamos aquí? Por ejemplo, el libro de visita, cuando hablamos de las libretas, es decir, los apuntes que se hacen, el libro de asistencia
para usted demostrar que el trabajador está cumpliendo o no con los medios de control, las formas de control, etcétera. Entonces, esos son los modos en los cuales se sustenta la prueba. Las actas auténticas, las actas o registros que emiten las autoridades administrativas de trabajo, libros, libretas, registros, etcétera, que reglamentos de trabajo que le son exigidos tanto al trabajador como al empleador. Continuamos también con otros modos de prueba que tenemos en este caso también como modo de prueba el juramento, las presunciones del hombre, los informes periciales, la confesión y la inspección de lugares o cosas. El testimonio, que más adelante lo vamos a definir, el que se rinde en el tribunal, las informaciones que los testigos dan, el juramento, que es cuando el testigo dice que va a expresar la verdad y toda la verdad, las presunciones del hombre, es decir, la idea que pueda tener el juez de que si esa persona, ese testigo está diciendo la verdad o no, la inspección directa a los lugares o cosas, es decir, que el juez tiene facultad de trasladar el tribunal a una empresa o a un lugar X a los fines de verificar si las consideraciones externadas en la demanda o en los hechos que están puestos sobre la mesa ocurrieron así o no, o para el juez realizar una construcción del caso y tener una mejor idea al momento de emitir el fallo. Los informes periciales, es decir, son aquellos informes mediante la cual el juez ordena la intervención de un perito a los fines de arrojar luz frente a una situación X. Por ejemplo, cuando existe un documento a través del cual una de las partes entiende que la firma que allí se presenta no es la correcta, entonces el juez dentro de ese poder discrecional que tiene puede enviar ese documento al INACI para que les sirva de soporte al momento de emitir el contenido y eso se le llama un informe pericial. Y la confesión, que no es más que las expresiones que dicen los testigos en el proceso laboral o las partes envueltas en el mismo. Aquí tenemos cómo se logra obtener una prueba en el proceso laboral, que no es más que aquella que se aporta en el tiempo y en la forma que señala el Código de Trabajo. Recuerden que al inicio del taller expresábamos cómo nosotros podemos presentar las pruebas en materia laboral y les indicaba que las pruebas en materia laboral deben circunscribirse a lo que establece el artículo 541 y 542 del Código de Trabajo, es decir, que debe de tener un formato y una estructura para poder presentar las pruebas. Por ejemplo, en la materia civil, nosotros comúnmente presentamos la prueba para aquellos que ejercen la materia, presentamos las pruebas por medio de un inventario de documentos sin hacer un detalle de por qué estamos suministrando esas pruebas. En la materia laboral no es así. En la materia laboral, en virtud del artículo 541 y 542 de nuestro código, se establece un procedimiento diferente. ¿Cómo es ese procedimiento para usted suministrar la prueba? Sencillo. Usted tiene que hacer una instancia motivada indicando el contenido de presentación de esas pruebas y explicando cuál es el alcance que para usted tiene esa prueba y por qué usted entiende que esa prueba es importante para que la misma sea admitida
en el proceso laboral y que esa instancia usted la está ejecutando, realizando, sometiendo conforme al artículo 541 y 542 del Código de Trabajo, que no es por medio de inventario como nosotros lo hacemos en la materia civil, sino es a través de una instancia debidamente motivada. En materia laboral existe un principio que establece eh, sobre quién descansa la carga de la prueba y se aplica mucho en la mayoría de las decisiones de los jueces laborales el artículo 515 del Código de Trabajo, perdón, del Código Civil, que es el que establece que el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla. Y es un principio general en cuanto a que si usted está solicitando en justicia la aplicación de una sanción correspondiente, usted debe de demostrar en virtud del 1315 del Código Civil que usted está probando los hechos que alega en justicia. A esto le llamamos en el derecho romano inubio pro reo, es decir, la presentación de la prueba es un recurso sine qua non a los fines de poder probar la obligación que nosotros estamos ejecutando. Y esta carga lo que le presenta al juez es que usted tiene todos los elementos necesarios a los fines de poder sustanciar el proceso que usted tiene en sus manos. Y con esa carga de la prueba, usted va a demostrar, primero, la existencia en justicia del hecho y segundo, el derecho que usted está reclamando. En nuestra legislación, normalmente nosotros debemos de tener pendiente lo que dice el artículo 16 del Código de Trabajo, el 15, el 34 y el 712, que vamos a hacer un breve resumen con relación a qué nos dicen estos dos artículos. Estos artículos lo que nos habla a nosotros es, primero el 16 lo que tiene que ver es con la existencia del contrato de trabajo. En nuestra legislación laboral, nosotros tenemos el contrato de trabajo escrito y el contrato de trabajo verbal. Ambos contratos tienen importancia. Sin embargo, el trabajador está exento de la presentación de este tipo de prueba. Es decir, el trabajador no necesariamente está obligado a presentar como modo de prueba la existencia del contrato de trabajo. Basta solamente con que éste haga mención de que trabajó para una empresa determinada y que su tiempo de trabajo fueron tanto. Ahora, si tiene un contrato por escrito, también. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a determinar primero el tipo de trabajo que éste realizaba y segundo, el tiempo de labores que él mismo tenía. Y también la modalidad de tipo de trabajo que realizaba. Si era un tipo de trabajo, un contrato por tiempo indefinido o si era un un contrato para una obra o servicio determinado. Es decir, depende las características que este tipo de contrato pudiera tener para la sustanciación del caso. Pero que en cuanto al artículo 16, nuestra legislación laboral establece que éste está exento de presentarlo como medio de prueba ante el tribunal. También tenemos lo que nos dicen los artículos 715, es 15, el 34 y el 712 del Código de Trabajo. El 15 que nos habla
de que se presume la existencia del contrato de trabajo en toda relación. Por lógica elemental, toda persona, todo trabajador que demanda a su empleador es porque tiene la característica, la existencia de un contrato de trabajo. Segundo, el artículo 34 que nos habla a nosotros que todos los contratos de trabajo hay una presunción que éste se realizó de manera indefinida, es decir, que no hay un tiempo de finalización en este tipo de contrato. Y el 712 nos habla a nosotros de que el demandante, es decir, el trabajador, está liberado de, de todo tipo de prueba y que esto no iría en perjuicio de él. Son los principios básicos en los cuales se presenta la prueba. Ahora vamos a entrar en materia directamente en las pruebas en materia laboral. ¿Cómo se presentan estas pruebas en la materia laboral? ¿Y cuáles son los articulados sobre los cuales descansa la base legal de la prueba? En este caso hablaremos de lo que es la prueba escrita. Eh, que la vamos a encontrar en el capítulo segundo de los artículos 543 y 547 del Código de Trabajo. Es decir, las bases legales sobre las cuales se sustenta la prueba. Y vamos a hacer una lectura rápida de qué dice el artículo 543 del Código de Trabajo, que dice: la parte que desea hacer valer como modo de prueba un acto auténtica o privada, acto o registro de las autoridades administrativas de trabajo, sean libros, libretas, registros o papeles de los señalados en el ordinal tercero, artículo 541, está obligado a depositarlo en la Secretaría del Tribunal de Trabajo correspondiente con un escrito inicial según lo previsto en los artículos 508 y 513 del Código de Trabajo. ¿Qué nos dicen estos dos artículos? El 508 y el 513 es el que nos indica a nosotros de cuáles son las menciones que debemos de hacer en un escrito de demanda laboral y cuáles son las reservas que nosotros hacemos al momento de introducir la demanda. Cuando le hablo de reserva es de las reservas de presentación futuras o periódicas de elementos probatorios que hasta el momento de la introducción de la demanda no se encontraban en nuestro poder, a pesar de las gestiones o diligencias realizadas para poder obtener la presentación de los mismos. A eso es lo que le llamamos en derecho laboral las reservas de pruebas, y que esas reservas deben de hacerse conforme a lo que establece el artículo 508 y 513 del Código de Trabajo. Continúa diciendo este artículo que esto obliga al demandante a presentar un escrito de demanda, lo que le estaba señalando anteriormente, ante el juzgado de trabajo, acompañado de los documentos en que se sustenta la demanda, como una forma de apoderar al tribunal. Al demandado depositar su escrito de defensa en la Secretaría del Tribunal antes de la hora fijada para la audiencia, debe de estar acompañado con los documentos que hará valer como apoyo de sus alegatos. El 513 habla de lo que es el escrito de defensa, que no es más que el escrito que deposita la parte demandada, que en este caso pudiera ser el empleador, donde éste manifiesta y expresa las consideraciones contrarias a lo externado en la demanda laboral depositada por el trabajador o por el demandante. También en este caso, el empleador o el demandado
en su escrito de defensa, debe de establecer en sus conclusiones que hace las reservas correspondientes a los fines de este poder depositar los documentos que hará valer en justicia ante ese tribunal. Es decir, cuáles son las pruebas que éste va a aportar al tribunal y que esas pruebas, al igual que como lo externó el demandante en su demanda inicial, de que esa prueba no ha podido obtenerla en el momento y en el tiempo preciso, a pesar de las gestiones realizadas a esos fines. Ya con esa reserva, en su escrito de defensa, el empleador o demandado, en este caso, está cubierto para la presentación de las pruebas en el momento oportuno. El artículo 544 del Código del Trabajo, aquí dice lo que le estaba señalando al inicio del taller, la instancia de presentación de nuevos documentos, es decir, una instancia prácticamente parecida al escrito de defensa o al escrito de demanda inicial o al escrito de demanda laboral. Sin embargo, aquí, conforme al 544, usted tiene que hacer un consolidado, primero, de cuáles son esas pruebas que usted pretende hacer valer en el tribunal. Una explicación clara y sucinta de el por qué yo estoy presentando esos medios de prueba en el tribunal, cuál es el alcance que tienen esas pruebas, cuál es la importancia de la misma y por qué son elementos probatorios